Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Modelos de Administración Pública y Transformación Digital. La velocidad de crecimiento de las tecnologías es exponencial. Las empresas y las administraciones públicas se ven obligadas a adaptarse con una velocidad de cambio lineal. La comunicación y la gestión de las solicitudes y trámites ciudadanos están aportando mayor eficiencia y efectividad, dirigiéndose hacia nuevos modelos de ciudades inteligentes, plataformas virtuales, nuevas oportunidades y valores. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de chat o comentarios, las cuales se le hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas. El tema, Modelos de Administración Pública y Transformación Digital, estará a cargo de Víctor Junior Lizárraga Guerra, subdirector de posgrado de la Escuela Nacional de Control. Abogado de la Universidad Peruana de los Andes. Máster en Liderazgo y Dirección Pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Instituto Nacional de Administración Pública de España. Egresado de la Maestría con mención en Derecho Procesal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con un postítulo en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Becario top por la Universidad Nacional del Litoral de Argentina y la Organización de Estados Americanos. Especialista en Gestión Pública y Derecho Administrativo por la Universidad de Sound. Cuenta con certificaciones oficiales en el Organismo Superior de Contrataciones del Estado, el Centro de Estudios Constitucionales y en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España. Ha ejercido cargos como consultor del Gobierno Regional de Junín, asesor legal de la Universidad Nacional de Huancavelica y asesor legal de la Municipalidad Distrital de Matahuasi. Adelante, por favor. Ok. Mm, mm, mm. Listo. Muchísimas gracias, Gina, por la presentación y como siempre, muy contento de poder participar en estas conferencias que organiza la Escuela Nacional de Control. Definitivamente hoy día vamos a competir con el debate nacional y esperemos ganarle, en verdad. Pero en fin, el propósito es que la actividad académica continúe, que la reflexión, el análisis de las instituciones más importantes, no solo del control gubernamental, sino de la gestión pública, puedan ser discutidas, reflexionadas y sobre todo planteadas. Y justamente estos espacios donde la Escuela Nacional de Control promueve es justamente para desarrollar conceptos, desarrollar un conjunto de ideas que en esta oportunidad deseo plantearles. Bueno, voy a explicar en estos minutos que tenemos para poder sentar algunas posiciones en torno a los modelos de administración pública y la transformación digital. Para este conversatorio, lo que deseo es plantearles tres cosas importantes, ¿ya? En principio voy a explicar cuáles son esos modelos de administración pública o modelos de gestión pública. Luego reflexionaré un poquito en torno a la naturaleza jurídica de la administración descentralista para finalmente hablar sobre la transformación digital en una pregunta que les voy a formular. ¿Ok? Entonces, el propósito de esta charla está básicamente orientada a identificar cuáles son los modelos de la administración pública, cómo se relaciona esta con la administración descentralista y bajo ese contexto cómo entendemos la transformación digital. Definitivamente, hablar de los modelos de administración pública nos lleva a identificar los dos modelos más importantes que la ciencia de la ciencia de la administración desarrolla, ¿no? En principio, el modelo weberiano es un modelo desarrollado por el sociólogo alemán Max Weber. Él entendía que la administración pública debería desarrollarse bajo tres grandes criterios, ¿no? En principio,
que sea una administración pública meritocrática, es decir, que se puedan incorporar dentro de la administración pública las personalidades, los ciudadanos más ilustres y que puedan prestar servicios con mucho profesionalismo y sobre todo con muchísima ética, ¿no? Y este modelo beberiano, por ejemplo, ha sido, desde el punto de vista de la meritocracia, ha sido asimilada con muchísima intensidad por parte de los franceses, ¿no? Los franceses, después de la Segunda Guerra Mundial, a través de su presidente Charles de Gaulle, crea la ENA, que es la Escuela Nacional de Administración Pública francesa, una de las instituciones académicas del sector público más importantes del mundo y muy prestigiosas, ¿no? En la ENA se forman los se forman los presidentes, se forman los ministros, los altos cargos directivos, no solo del sector público, sino del sector privado, justamente para elegir a las mentes más brillantes de la población francesa y que éstas en principio puedan participar, ¿no? Puedan participar activamente en la cosa pública, ¿no? Entonces Max Weber entiende que este modelo weberiano debe darle muchísima importancia a la meritocracia y como consecuencia de este planteamiento es que en esencia algunos países como los franceses y posteriormente alemanes, españoles y gran parte de los países europeos empiezan a tener sus propias escuelas nacionales de administración, sus escuelas nacionales de formación de funcionarios públicos. En España se denomina el Instituto Nacional de Administración Pública. Y miren qué coincidencia, en el Perú también tenemos, ¿no? Una Escuela Nacional de Administración Pública y tenemos también la Escuela Nacional de Control. Esto es bajo una concepción burocrática, entendiéndose justamente ese espacio donde se tienen que formar a los funcionarios, donde se tienen que formar a los servidores, quienes van a tomar las grandes decisiones en beneficio de la ciudadanía. Ese es un primer elemento que plantea este modelo weberiano. Un segundo elemento es justamente el respeto a la legalidad y definitivamente esto está plasmada en la misma ley de procedimiento administrativo general cuando se establece como uno de los principales principios la legalidad, que es la obligación que tiene todo funcionario y servidor público de cumplir no solo con la Constitución, no solo con la Constitución, sino también con la ley, cumplir con los decretos supremos y las demás disposiciones legales, ¿no? Entonces, este principio de la legalidad implica definitivamente el cumplimiento de las reglas, el cumplimiento de los procedimientos, el cumplimiento de la ley, ¿no? Y es por ese motivo que el funcionario no puede hacer más allá de lo que está permitido, ¿no? A diferencia del ciudadano que tiene una libertad positiva, ¿no? Lo que no está previsto sí le está permitido. Eso sí no procede y no se habilita al funcionario público. Entonces, desde esa perspectiva, el modelo weberiano incide muchísimo en la importancia del principio de la legalidad como una de las principales características de su modelo, ¿no? Y un tercer aspecto, un tercer elemento del modelo weberiano es organizar la administración pública en base a procesos, ¿no? Cada una de estas muy relacionadas, conectadas, que tienen como propósito básicamente brindar mejores servicios al administrado. Y miren ustedes el término que utiliza el modelo weberiano, que es el de administrado. Fíjense qué coincidencia, si ustedes revisan nuestra vigente ley de procedimiento administrativo general, al ciudadano, ¿no? Se le denomina y se le considera administrado. Entonces, desde ese punto de vista, el modelo weberiano desarrolla estos tres elementos, ¿no? Número uno, la importancia y la prevalencia de la meritocracia en el servicio público. En segundo lugar, el respeto de la legalidad. Y en tercer lugar, la importancia y el desarrollo de los procesos. Sin embargo, este modelo weberiano definitivamente también tiene sus problemas, pero también tiene cosas interesantes, importantes que todavía se tiene que mantener, especialmente en determinados sectores, ¿no? No cabe duda que en los temas regulatorios, en los temas disciplinarios, este modelo weberiano es el más importante y sobre todo muy útil. Pero
En contraposición a este modelo nace una propuesta del management, ¿no? La New Management Public, o conocida también como la nueva gestión pública, y entiende desde ese punto de vista que en esencia, ¿no? En esencia, la nueva gestión pública debe tener una forma diferente de entender la administración, más orientada a los resultados, y es donde se desarrollan justamente estos tres principios que lo repetimos muchísimo, ¿no? La eficiencia, la eficacia y la economía. Lo importante en este caso es el ciudadano entendido como un cliente, y se empieza a recoger las experiencias del sector privado, de su forma de organizar y de administrar, y trasladarla al sector público, ¿no? Y es en este modelo de la nueva gestión pública, inspirada por los anglosajones, inspirada efectivamente por estos países que buscan salir de este modelo estático, de este modelo formal del beberiano, a un modelo más dinámico, a un modelo más orientado al cumplimiento de metas. Y es a través de la nueva gestión pública, por ejemplo, donde empiezan a desarrollarse aspectos fundamentales dentro de lo que significa la organización de la administración pública y orientándolo al servicio del ciudadano, ¿no? El tema, por ejemplo, de las certificaciones ISO, el tema de la gestión pública por resultados, la importancia definitivamente del cumplimiento de las metas y la descripción de los resultados, ¿no? Entonces, la nueva gestión pública se convierte también en una opción de organizar la administración pública, y desde esa perspectiva podríamos, en consecuencia, identificar que tanto el modelo beberiano como la nueva gestión pública son modelos que existen actualmente en nuestra administración. Yo preguntaría, ¿no?, frente a este contexto, ¿cuál es el modelo de administración pública que tiene usted? O donde usted se desenvuelve, ¿no? ¿Es un modelo beberiano? ¿Es un modelo del management, de la nueva gestión pública? ¿O combinan ambos modelos? Entonces, es interesante esta reflexión, justamente porque en base a esta seguramente las políticas públicas empiezan a desarrollarse. Ninguna podríamos decir que es buena o mala, simplemente son modelos que se han venido desarrollando como consecuencia de las circunstancias, y sobre todo con el propósito básicamente de organizar una administración pública que hace necesario su presencia para que el Estado pueda cumplir con sus fines de una prestación eficiente de los servicios públicos. Sin embargo, hay un modelo que, pese a que siempre ha sido rechazada y sobre todo observada por diferentes sectores, aún persiste dentro de nuestras estructuras, no solo a nivel de los gobiernos centrales, sino también, y creo que con mayor intensidad, en los gobiernos locales y regionales, que es el típico modelo clientelar, ¿ya? Los modelos clientelares, no hay duda que su principal característica es que la incorporación a la administración no se da por la meritocracia, no se respetan procedimientos ni legalidad, ni mucho menos prevalece la organización en base a procesos, ¿no? Sino lo que se busca es convocar posiblemente a los que son parte de una organización política, o si eres parte de un partido que ha ocupado un sillón municipal o regional, entonces los incorporan para que trabajen en la administración pública sin ningún tipo de meritocracia, ¿no? Entonces, estos modelos clientelares que antes eran la manera de cómo se organizaba cada una de las administraciones públicas, pues aún todavía persiste, ¿no? También en este modelo clientelar no hay duda que existe muchísima corrupción. Con esto no digo que en el modelo beberiano y la nueva gestión pública no se identifica actos de corrupción, pero en el modelo clientelar es posible que exista mayor intensidad y mayor recurrencia en torno a los actos de corrupción. Desde ese punto de vista, podríamos en consecuencia resumir que los modelos de administración pública más estudiados por la ciencia de la administración es el modelo beberiano, y el management, o conocida también como la New Management Public o la nueva gestión pública. En contraposición a estas, no hay duda que también encontramos este modelo clientelar que aún persiste y que considero debe ser un reto, ¿no?, para poder enfrentarla, para poder erradicarla. Muy bien, dicho todo esto, explicada y sobre todo identificada cuáles son esos modelos de la administración pública, ahora quisiera un poco reflexionar frente a este contexto,
cuál es el régimen y la situación actual de las administraciones públicas, ¿no? O sea, cómo podemos identificarla. No hay duda que lo que voy a comentar tiene un punto de vista académico y seguramente usted también tendrá una mirada distinta. Puede o no compartir con mis puntos de vista. Finalmente, la idea de esta jornada es mucha reflexión y mucha interacción que posiblemente la tengamos en la etapa de las preguntas. Pero quiero formular tres preguntas importantes, ¿no? A ustedes. ¿Dónde estamos, no? ¿Cuáles son esos desafíos y qué podemos hacer? ¿Ya? O sea, no es suficiente entender la problemática y los modelos de la administración pública solo desde un punto de vista académico, ¿no? Esto hay que relacionarla directamente a una situación actual donde usted mejor que nadie puede identificar los graves problemas y también estoy seguro y convencido que también tiene propuestas importantísimas para que nuestras administraciones públicas mejoren. ¿Dónde estamos? No hay duda que nuestro modelo de administración pública, desde la perspectiva del empleo público, es posible que esté dentro de un ámbito de la informalidad. Y lo digo no necesariamente porque existe un conjunto de irregularidades que podemos identificar en nuestras administraciones públicas, que esto no es un problema de ayer ni de hoy, ¿no? Ese es un problema histórico, sino que existen actualmente más de 15 regímenes laborales. Miren ustedes, o sea, a la fecha, 15 regímenes laborales. Los profesores, los docentes universitarios, los médicos, asimismo los jueces, los fiscales cuentan con su propio régimen laboral y por ende también tienen su propio régimen disciplinario. Entonces es una situación que tenemos que analizar, o sea, es necesario tener más de 15 regímenes laborales y entonces como consecuencia de esta problemática que fundamentalmente está orientada al empleo público, es que se aprueba una ley, la ley del servicio civil, que todas la conocemos y que con sus buenas intenciones ha venido avanzando de alguna manera eh, en determinados sectores de la administración pública, pero que empezó mal, ¿no? Cuando la ley del servicio civil señaló que no era obligatorio y que también establecía algunas excepciones, algunas entidades podían ingresar, otras no. Entonces, no hubo la fuerza y la contundencia que una verdadera reforma del empleo público se necesita, ¿no? Hoy tendríamos que identificar en qué estado está la ley del servicio civil y lamentablemente los resultados son poco alentadores, ¿ya? O sea, aproximadamente el 20 o el 25% de las municipalidades recién están en ese proceso de tránsito a la ley del servicio civil. O sea, es un avance muy lento. Menos de la mitad de los gobiernos regionales están encaminadas a este proceso de tránsito y eso está justamente en la página web y en el informe que emite Servir. Entonces hay situaciones como estas que tendrían que servir para reflexionar y si realmente es importante y tenemos que pensar en una nueva reforma del empleo público con más decisión, con más fuerza y sobre todo con el coraje que se necesita para poder uniformizar los regímenes laborales y poder ordenar nuestra casa. Pero también vivimos una debilidad institucional, no hay duda, ¿no? La situación que vive nuestro país, aparte de la crisis sanitaria que todos queremos de alguna manera que esta situación se supere, que puedan acelerarse la vacunación y que pueda disminuirse las muertes, definitivamente hay otra situación muy, muy grave que lo evidenciamos, ¿no? Todos los días, ¿no? La corrupción, que es una debilidad que menoscaba las fortalezas de la administración pública. Hace mucho tiempo un amigo, ¿no? Un amigo español, cuando estuvo por Perú, quiso invertir, sobre todo, quiso ofrecer productos que él había construido en relación a todo lo que es gobierno electrónico. Había creado algunas apps que servían para mejorar la prestación de los servicios municipales. Y entonces se consorció a nivel del Perú con algunas empresas nacionales para participar en procesos de selección.
Y bueno, este amigo, después de algunos meses de su estadía en Perú, tuvimos la oportunidad de tomar un café y él muy preocupado me dijo lo siguiente, ¿no? Mira, en principio a mí me sorprendió que todos los requisitos para la constitución de una empresa sean muy sencillas. En mi país demora a veces hasta 8 o más de un año para conformar una empresa y aquí lo conformé rapidísimo. En menos de un mes ya tenía conformada la empresa, teníamos ya la licencia de funcionamiento que nos otorgaron también de una manera muy rápida. En mi país esto se demora muchísimo porque tiene que haber un montón de controles. Respecto a esos temas son interesantes comentarte, pero lo que sí no me agradó es que ya cuando participamos en este proceso de selección consorciado con una empresa nacional, ¿no? Unos funcionarios de una municipalidad me pidieron el diezmo, ¿no? O la mordida, que así lo denominan en su país, ¿no? Y pues bueno, esa situación desalentó que pudiéramos continuar porque no teníamos ese dinero, lo que teníamos era un desarrollo tecnológico y un app que podía servir para la mejora de los servicios municipales y bueno, decidimos no participar y obvio que definitivamente perdimos esa gran oportunidad de beneficiar a ese municipio de uno de nuestros servicios que habíamos creado con muchísima dedicación y con muchísima seriedad. Y entonces decidió él ir por probar su experiencia en otros países, le fue muy bien en Colombia, en algunas ciudades aceptaron, no sé si también hubo corrupción o no, pero en esencia él logró trasladar su producto a otro país. Miren ustedes las oportunidades que perdemos por la corrupción, las oportunidades de innovación en los temas tecnológicos que podríamos haber alcanzado, porque el tema de la pandemia simplemente ha acelerado la digitalización, ha acelerado la transformación digital de la administración pública, ¿no? Esto ya existían el uso del app para poder mejorar los servicios municipales, ya existía la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, ¿no? La robótica, eso ya existía, simplemente hemos acelerado por una situación actual que estamos viviendo. Entonces, este es un tema que definitivamente nos permite reflexionar el problema de la corrupción, ¿no? Es una situación que va a retrasar muchísimo el desarrollo de las administraciones públicas. Pero frente a esta situación también tenemos que tener desafíos, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos desafíos? Definitivamente las administraciones públicas tienen que tecnificarse y ahí viene justamente la importancia de la transformación digital. No es suficiente que tengas un buen software, no es suficiente que tu administración pública esté suscrito a las licencias y las herramientas tecnológicas más importantes del mercado, no es suficiente que su comunicación siempre sea en redes, no es suficiente. Hoy la transformación digital tenemos que entenderla más que por una transformación material, una transformación cultural. La transformación personal o la transformación de la organización con una capacidad no solo de liderazgo de los directivos públicos, sino sobre todo el mismo interés de cada uno de los que trabajan en el sector público de entender la situación que estamos viviendo y desde ese punto de vista adecuarnos a estos cambios, ¿no? Y esto es un tema muy personal y hay que trabajarlo muchísimo dentro de las administraciones públicas. Entonces, sobre el tema de la transformación digital, tendría que decir definitivamente, antes de pensar en una transformación de software, en una transformación de herramientas tecnológicas y de tener la tecnología de punta y tener la inteligencia artificial para cada una de nuestras actividades, primero creo, tenemos que trabajar esa transformación cultural. Y ese es un reto muy importante en principio, el funcionario, el servidor público, pero también de los directivos públicos, de los que dirigen las administraciones públicas, porque son en esencia los líderes que se necesita para transformar la administración. Pero también el desafío es que tenemos que desburocratizar la administración. Y una de las leyes, en verdad, que burocratiza o en su defecto hace que la administración pública sea muy estática, es la ley de procedimiento administrativo general, que dicho sea de paso, se están cumpliendo más de 20 años de vigencia. Esta ley de procedimiento administrativo general que todos ustedes lo utilizan al momento de desarrollar sus actividades y que siempre, por supuesto, hay que respetarlas y hay que cumplirlas, ha sido inspirada bajo la ley del procedimiento administrativo común
español del año 1992, miren ustedes, ¿ah? Y que ya los españoles en el 2015 han modificado esa ley y han hecho que su modelo de, su ley de procedimiento administrativo general esté más orientado a los procedimientos electrónicos, digitales y móviles. O sea, nosotros seguimos aún con una ley, ¿no? De la inspirada por la legislación española del año 92, ¿no? Una ley de procedimiento administrativo general que todavía al ciudadano le sigue tratando como administrado, que todavía hay un conjunto de procedimientos tediosos, que todavía tiene muchísimos problemas para poder regular el tema de la notificación electrónica y que aún no se han desarrollado los software que se requieren definitivamente para hacer más eficiente este tipo de comunicación. Entonces, esta ley de procedimiento administrativo general necesariamente tiene que ser reformada y antes de, porque yo estoy viendo que se están haciendo un montón de homenajes, ¿no? Por los 20 años de la ley de procedimiento administrativo general, como si fuera una ley que realmente está contribuyendo a que la administración pública sea más dinámica y que se adecue a los tiempos y a los cambios que hoy más que nunca requiere nuestra sociedad. Debemos pensar en una nueva ley que esté orientada a un procedimiento más ágil, que sean procedimientos electrónicos, menos burocrática y que sobre todo pueda estar orientada al ciudadano. Empecemos cambiando el término de administrado por el de ciudadano, creo que ese sería un avance importantísimo en las nuevas reformas que se necesitan. Pero además, y creo que esto sí todos ustedes van a compartir conmigo, como parte de los desafíos está en la promoción de la transparencia y la ética pública, ¿no? No hay duda que si no trabajamos muchísimo en estos elementos, definitivamente nuestras organizaciones públicas van a deslegitimarse, va a haber una debilidad institucional y por ende, pues no van a haber inversiones, por ende la ciudadanía no va a confiar en sus funcionarios y en sus servidores, y entonces hoy más que nunca la transparencia, la ética pública tienen que ser los valores que deben resaltarse y sobre todo prevalecer dentro de las organizaciones. Esos son los desafíos que tenemos, porque hoy que estamos todos conectados, ¿no? Y a pesar de que están ustedes en casa, porque en otro contexto, recuerden, cuando la escuela organizaba, y muy bien el video de introducción señalaba, los eventos académicos lo organizábamos en el auditorio, lo organizábamos en las aulas y teníamos una inmediación, pero hoy ustedes desde casa, ¿no? Pese a esa lejanía, ¿no? Pero tienen más información, están más al tanto y seguramente muchos de ustedes están, por ejemplo, participando en esta conferencia, pero también seguro disfrutando del debate y identificando las posiciones y las posturas. Entonces, hoy más que nunca, la sociedad maneja muchísima información y se entera de todo lo que sucede dentro de la administración, de la conducta de sus funcionarios, de sus autoridades, de sus políticos, de sus líderes públicos. Y entonces, por ese motivo es importante recordar y sobre todo resaltar la importancia de la transparencia y la ética pública. ¿Qué tenemos que hacer, ¿no? Frente a toda esta situación que ya hemos identificado, ¿no? El problema, los desafíos, ¿qué tenemos que hacer? No hay duda que se tiene que trabajar muchísimo en un diagnóstico certero de recursos humanos. Aquí las organizaciones, especialmente las áreas de recursos humanos, tienen que asumir el liderazgo, tienen que hacer un análisis realmente de cómo están funcionando sus administraciones públicas, cómo se está formando a los líderes, sobre todo a los directivos, para que puedan conducir las grandes transformaciones, ¿no? Se hace necesario fortalecer estas escuelas, no solo la Escuela Nacional de Control, sino también la Escuela Nacional de Administración Pública. Muchas entidades del sector público tienen sus escuelas, ¿no? Indecopi, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, a través de sus diferentes cuerpos, también tienen sus escuelas. Es decir, a estas escuelas hay que fortalecerlas y la Escuela Nacional de Control está en esa línea, ¿no? Está en esta línea, por ejemplo, la de plantear, la de discutir, presentar conferencias, organizar sus maestrías, sus cursos, sus programas, y son los funcionarios y los servidores quienes tienen que aprovechar a lo máximo para el desarrollo de sus capacidades, pero identificando claramente cuál es ese perfil y qué es lo que buscamos, ¿no? Entonces ahí sí es un reto importante que las áreas de recursos humanos puedan dar la línea de formación y para eso hay que trabajar muchísimo en el tema educativo, ¿no? Educativo. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer y no hay duda que para justamente ese problema que identificamos de la debilidad institucional, no hay duda que hay que recuperar la potestad sancionadora. O sea, la Contraloría
tiene que recuperar su facultad sancionadora para sancionar, por supuesto, con el debido proceso y con todas las garantías, y sobre todo expulsar dentro de la administración pública a esos malos funcionarios, ¿ya? Obvio, se le expulsa porque no ha cumplido con sus funciones o en su defecto se ha beneficiado económicamente o ha beneficiado a terceros y en consecuencia la Contraloría con su poder sancionador, reitero, con las garantías de un debido proceso, bajo las líneas de los principios no solo constitucionales, sino convencionales y las sentencias del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana tendrá que organizar su nueva facultad sancionadora, pero sí es urgente y creo que sí es una necesidad que retome la potestad sancionadora de la Contraloría, ¿no? Son retos que tenemos y que esperamos realmente que estas puedan darse lo más pronto posible. Entonces, estimados amigos y amigas, como ven, he hablado relacionado a los modelos de administración pública, he hablado también en torno a cuál es la situación actual de las administraciones, los desafíos y lo que se tiene que hacer. Y finalmente quería, como última reflexión, hablarles sobre la administración descentralista, ¿no? Porque hoy más que nunca también tenemos que volver a discutir estos temas, pero con la seriedad y sobre todo entendiendo la importancia de una reforma territorial que necesita el Estado, ¿ya? Ustedes saben que hoy que se habla mucho de nueva constitución, ustedes saben que nuestra actual constitución, la 93, ha tenido muchísimos cambios, muchísimas reformas constitucionales. Y una de las reformas más importantes es que se ha modificado un capítulo total de la Constitución, ¿no? Y ustedes saben que es el capítulo de la descentralización. Se ha modificado significativamente porque se crearon nuevos niveles de gobierno, el gobierno local, el gobierno regional, el gobierno central, se empezó a involucrar a la ciudadanía dentro de los órganos de gobierno y se reconoció constitucionalmente la participación ciudadana a través de los consejos de coordinación local, consejos de coordinación regional. Entonces hubo una reforma importantísima en la actual constitución sobre el modelo descentralista, ¿no? Y entonces esto trae a colación, pues, ¿no? Y la pregunta es, ¿no? ¿En qué estado se encuentra este modelo descentralista? ¿Ha funcionado? ¿Ha fracasado? Eh, ¿Qué evaluación podríamos hacer, ¿no? Algunos dicen que aquellos países que han sido muy centralistas, como el modelo chileno, ha podido afrontar con mayor eficiencia el tema de la pandemia, ¿no? Y las experiencias en otros países extremadamente centralistas ha servido para poder atender de manera inmediata las emergencias que se presentaron, ¿no? Entonces, países descentralistas, como el caso español, por ejemplo, donde las comunidades autónomas tienen muchísimo poder, o Brasil o México, que están federalizados, pues el tratamiento de la crisis sanitaria no ha sido la más eficiente, ¿no? Y aquí en el Perú podríamos también hacer esa misma reflexión, ¿no? Recuerden ustedes que el año pasado el gobierno central intervino algunas direcciones regionales, ¿no? Si bien es cierto, la ley le habilitaba, pero justamente el hecho ya de intervenir y desplazar al gobierno regional es que el gobierno central se dio cuenta que no lo podían manejar las regiones. Entonces, ¿para qué para qué tenemos una descentralización, gobiernos regionales con sus propias autonomías, si frente a situaciones como estas el gobierno interviene, ¿no? Entonces, ahí esta situación te permite de alguna manera reflexionar si ha fracasado o no la descentralización y si el federalismo es la solución, porque también hay voces que señalan, bueno, entonces, si la descentralización no ha sido no ha sido la reforma territorial más eficiente, entonces vamos por una federalización. Entonces ya empiezas a discusiones históricas que en nuestro país desde el inicio de la República siempre ha existido, ¿no? Especialmente los polos, ¿no? Es decir, tanto el sur como el oriente siempre pregonaban un federalismo y volveremos seguramente a entender la naturaleza de esto. Obvio que hablar sobre este asunto desde un punto de vista académico implicaría hacer una diferencia entre lo que es forma de Estado y forma de gobierno, ¿no? Las formas de Estado dentro de la ciencia política son dos y está claramente definida. Es bien eres un Estado unitario o bien eres un Estado federal. O sea, así de claro lo clasifica. Sin embargo, los peruanos somos muy creativos, ¿no? Recogiendo algunas experiencias de los italianos, ¿no? Es que nosotros le denominamos
le denominamos un gobierno unitario descentralista, ¿no? Así está plasmada en el artículo 43 de la Constitución. O sea, entonces no eres ni unitario ni descentralista, porque utilizas ambos términos en tu propia concepción de organización territorial. En fin, este es un tema que también sirve para la reflexión y entender que se hace necesario también repensar una reforma territorial de la administración pública, ¿no? En conclusión, ya para finalizar, porque veo ya que ya tengo los minutos cumplidos, tendría que resumir en tres cosas importantes, ¿ya? Y eso sí, quería hacer una pausa para poder reflexionar con ustedes. Primero, no hay mal modelo de administración pública, ¿no? De lo contrario, los modelos de administración pública que actualmente existen, tanto el burocrático como la nueva gestión pública, cada uno tiene sus propios objetivos, tiene sus propósitos, están encaminadas a mejorar la prestación de los servicios públicos. Uno, a través de sus formas, a través de sus procesos, otro, a través de los resultados, de una gestión más eficiente, eficaz y económica, pero en esencia todos están orientadas a mejorar los servicios y sobre todo el ciudadano siempre va a ser el centro. Entonces, discutir en torno a cuál es mejor y cuál es peor, creo que no es lo más conveniente. Lo importante es identificar. ¿Pueden combinar ambas? Sí. En algunas administraciones públicas sí necesariamente tienen que ser muy formales, muy burocráticas, especialmente aquellas que están sujetas o aquellas que tienen una vinculación directa con la regulación, con los temas disciplinarios, ¿no? Entonces ahí sí no hay forma que exista un management entendiendo desde estos principios de la nueva gestión pública. Eso por un lado. Y por otro lado, como una segunda reflexión, es que la situación actual de las administraciones públicas nos permite entender de que sí, hay una diversidad de regímenes laborales. Creo que hay que repensar en la importancia de un nuevo empleo, de una reforma del empleo público, pero insisto que la debilidad institucional no va a llevar a que podamos realmente transformar la administración. Entonces, para eso he insistido que hay que trabajar muchísimo en la discusión de la ética pública, de la transparencia, y como uno de los retos, ¿no? Como uno de los retos, considero que para poder enfrentar esta situación sería que la Contraloría pueda retomar su poder sancionador lo más rápido posible, ¿no? Eso como una segunda idea. Y finalmente, el tema de la administración descentralista, hoy más que nunca nos obliga a repensar, nos obliga a decir si ha funcionado o ha fracasado, si hay que fortalecerla, o en su defecto, volvamos a la discusión histórica, si el federalismo es o no una opción. Ya la situación de la administración de la pandemia en el Perú y en otros países nos permitirá también tener una posición más clara sobre esta naturaleza. Bueno, ha sido para mí, como siempre, un honor y sobre todo un placer compartir algunas ideas, algunos puntos de vista que tengo y encantadísimo de poder absolver algunas dudas que ustedes tengan, ¿no? Muchísimas gracias por escucharme. Agradecemos a Víctor Lizárraga Guerra por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público. ¿Se requiere cambio en la ley 27444 para estos cambios y tener una administración pública digital? Sí, a ver, como saben, la ley 2744 es una ley que en esencia eh, fue creada bajo un modelo burocrático y eso implica que sí, tiene que haber un conjunto de reformas. Se ha intentado realizar las reformas especialmente en el tema de los procedimientos electrónicos y la notificación electrónica, pero la concepción tiene que ir más allá desde una perspectiva misma de reconocimiento de nuevos principios como la inclusión, la mayor participación que tiene que existir y sobre todo dentro de la digitalización lo más importante es la figura de los datos, ¿no? Ese es un tema fundamental. Hoy más que nunca la digitalización nos trae muchísimos retos, pero hay un tema fundamental que necesita regularse, los datos, la información que manejamos de los propios
de los propios ciudadanos y que las administraciones públicas en esencia son los que deben cautelar y sobre todo respetar bajo un marco constitucional y normativo, ¿no? Aparte de cómo se notifica a los administrados, ¿qué otros aspectos de modificatoria en la Ley de Procedimiento Administrativo? Sí, eh, a ver, en la ley de procedimiento administrativo se establece que la notificación electrónica es válida siempre y cuando exista el acuse, ¿no? Es decir, cuando notificas al ciudadano y si él responde, ¿no? Si él responde, en consecuencia se da por válida la notificación. Eso definitivamente tiene que modificarse, o sea, se hace necesario que el Estado pueda tener un software, ¿no? Y no esperar todavía el acuse, o sea, el ciudadano por escrito tiene que decir acuse de recibo y por lo tanto doy la conformidad de la notificación. Pues eso definitivamente no se va a producir, ¿no? O sea, hay casos que se han notificado a los correos electrónicos de los ciudadanos y casi nadie ha respondido, pues, ¿no? Entonces la notificación no es eficaz, ¿no? Por ejemplo, esta es una reforma que tiene que hacerse inmediatamente, ¿no? Y eso implica definitivamente construir grandes software que el Estado pueda invertir muchísimo dinero para que, básicamente, tomando la misma experiencia que, por ejemplo, SUNAT a través de Clavesol, permite de alguna manera llevar adelante estos procedimientos electrónicos con muchísima eficiencia, ¿no? Tomemos estos ejemplos que también se están dando en otros sectores, pero en la ley de procedimiento administrativo general, lamentablemente el tema de la notificación queda en una época muy arcaica, ¿no? Tú tienes que esperar todavía el acuse de recibo para que se dé la validez de la notificación. Siendo el elemento más importante el recurso humano, pues es él el que hace o deja de hacer, ¿qué considera que le faltaría a este elemento para que los modelos de administración pública y la transformación digital requerida tengan el éxito y con ello se contribuya al desarrollo del país y se logre combatir con dichos modelos y tecnología a la corrupción que afecta a nuestro país? Sí, definitivamente que tenemos que tener un cuerpo de directivos públicos, de líderes que puedan conducir la administración pública con muchísima convicción, pero sobre todo con muchísima transparencia y ética pública, ¿no? Sobre los conocimientos y capacidades técnicas es indudable, ¿no? Es indudable, creo, el hecho mismo que todos estemos incorporados dentro del sector público, que realizamos determinadas tareas y funciones, lo hacemos bien. Si hay que mejorar, por supuesto, nosotros nos capacitamos, nos actualizamos o podemos recurrir a otras instancias, pero lo más importante es que tengas directivos públicos que puedan entender a su equipo de trabajo, ¿no? Más aún en unas circunstancias como estas, donde la mayoría está en trabajo remoto, que exista muchísima empatía, muchísima asertividad, muchísimo diálogo, entender realmente qué es lo que necesita el equipo de trabajo para justamente empezar a proyectar grandes retos, ¿no? Si el equipo no está motivado, si el equipo no está alineado a los objetivos y entonces el líder y este líder entiende la administración pública formal, jerarquizada, donde lo que él diga es ley, entonces es una situación que no debemos permitir, ¿no? Estos tiempos también invitan a que haya nuevos liderazgos, ¿no? Que también podamos ser más empáticos porque la situación muy complicada que todos estamos viviendo nos permita, de alguna manera, sumar esfuerzos para cumplir los objetivos institucionales. Entonces, desde ese punto de vista, se hace necesario trabajar muchísimo en contar no solo con centros o escuelas de formación para los directivos públicos, sino que también las mismas administraciones tienen que invertir muchísimo dinero para poder desarrollar competencias de los directivos públicos, ¿no? Porque son los líderes. Es como, por ejemplo, en las escuelas, los directores, ¿no? El director, si no es un líder, si no tiene una buena relación con los estudiantes, con los padres de familia, con los docentes, si no tiene una visión gerencial, no va a poder construir un proyecto educativo serio y que realmente contribuya a una formación adecuada de los jóvenes o de los niños, ¿no? Esa misma lógica tenemos que entender en el directivo público de las administraciones en general, ¿no?
Finalmente, queremos agradecer a la participación de Víctor Lizárraga Guerra y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Muchas gracias, Gina. Los invitamos el día de mañana a las 7 de la noche a participar de la conferencia magistral. Estamos preparados para afrontar un procedimiento administrativo disciplinario, alcances y recomendaciones. Estará a cargo del ponente Gustavo Adolfo Rico Iberico. Se les recuerda que las constancias de participación electrónica serán enviadas a los correos electrónicos registrados. Agradeceremos revisar las condiciones de participación. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web.